El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido hoy con el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, y senador de Bolivia, Óscar Ortiz. Durante la reunión celebrada hoy en la sede nacional del PP, Casado se ha interesado por el proceso de transición democrática de Bolivia, así como por el incidente diplomático ocurrido este fin de semana cuando funcionarios de la Embajada Española accedieron a la legación de México en La Paz, donde se encuentran 9 miembros del anterior ejecutivo de Evo Morales. Además, ha aprovechado para hacer balance político del año que termina. Criticando la más que posible investidura, que Pedro Sánchez va a realizar, con el apoyo de Unidas Podemos, ERC y PNV. Ha afirmado, el PSOE, ni sus socios, no han dado cuentas de los gravísimos casos de corrupción que hemos conocido durante este año. Pedro Sánchez se ha permitido, como Zapatero, congelar las pensiones y utilizarlos como rehenes de una negociación de investidura. Recurriremos al Constitucional esta congelación porque el Gobierno está obligado, por ley, a subirlas como mínimo un 0,25%. España ha cambiado de aliados y vuelve a estar en el alba en la esfera internacional. No sabemos, debido a sus pactos oscuros con Podemos, por qué el gobierno de Sánchez no realiza declaraciones sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. El Partido Popular está comprometido con Castilla y León, estamos en contra de cualquier tipo de segregación y actuaremos con contundencia contra cualquier concejal que quiera poner en jaque una historia de éxito como es la castellano-leonesa. Creo que si tuviéramos que titular lo que ha sido este año, podríamos decir que ha sido un gran vacío. Ha sido una estafa también, porque no se ha cumplido nada lo que decía Pedro Sánchez desde la moción de censura, y podríamos decir que España va mal. Y lo más peligroso es que tiene perspectivas de ir aún peor. Conocíamos precisamente ayer que el índice de confianza de los españoles se une ya al de los empresarios, a lo de los consumidores, con unas perspectivas muy negativas. Yo creo que si tuviéramos que plantear en unos bloques qué es lo que ha venido pasando en estos años, plantearíamos como primero de los rasgos negativos la cesión al independentismo por parte del Partido Socialista y del Gobierno en funciones. En segundo lugar, una patente y flagrante degradación institucional. En tercer lugar, una desaceleración económica cada vez más preocupante también. En cuarto lugar, un abandono de la política social, más allá de las soflamas electoralistas. Y, por último, una enorme irrelevancia internacional. Si empezamos por las cesiones independentistas, es cierto que venimos explicando que lo que está haciendo Pedro Sánchez es lo que había intentado en esas 3 ocasiones. Lo intentó en el año 2015, por eso sus compañeros le echaron de la Secretaría General del Partido Socialista. Lo intentó en abril, después de las primeras elecciones, lo consumó en la moción de censura y lo está intentando ahora en la formación de un gobierno con los partidos separatistas. Por tanto, también sería un buen resumen de este año decir que se ha estado gobernando en contra de España. Se ha estado intentando satisfacer los intereses de unos socios que iban contra la propia estructura institucional, contra el andamiaje constitucional de nuestro país. Esto se ha visto claramente con los pactos autonómicos y municipales a los que ha llegado el Partido Socialista después de las elecciones de mayo. Hasta 40 ayuntamientos catalanes en los que ha llegado a pactos de gobierno con Junts pel Cat, con Esquerra Republicana de Cataluña e incluso con las CUP. Sin ir más lejos, el propio Gobierno foral de Navarra, en el que se realizó una negociación con Bildu. Es la primera vez que el Partido Socialista negociaba con los herederos batasunos que aún no han condenado el asesinato de sus propios compañeros, y esto es una gravedad extrema, creo que también para el propio Partido Socialista. Y también lo que vino a ser la consumación, esto fue en diciembre, pero conocimos sus efectos, de esta hoja de ruta de ruptura que fue la cumbre de Pedralbes. Pedralbes es cierto, también venimos diciendo, que viene desde el año 2003. Empieza en el Tinel, un momento en el que el cordón sanitario contra el Partido Popular hace decidir solemnemente ante notario al Partido Socialista que prefiere pactar con los independentistas. Por cierto, ayer mismo un destacado diputado como Pepe Zaragoza decía que prefería pactar con Esquerra que con el Partido Popular. Tinel se ratifica en los gobiernos de Zapatero en el 2004 y en el 2008. Tinel se consuma también en el ámbito autonómico con los 2 tripartitos de Maragall y de Montilla.
Tinel avanza en la declaración de Granada, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Partido Socialista, con la declaración de Barcelona, ahí ya se habla de plurinacionalidad y de nación catalana y de nación de naciones, y precisamente el partido PSC en su congreso de este año también viene a ratificar esa agenda, incluso diciendo que hay 8 o 9 naciones en España. Por tanto, ahora mismo Pedralbes era un hecho constituyente que consumaba lo que ya viene a ser una tesis habitual en el Partido Socialista desde hace 16 años. Pero, además de todo esto, creo que es importante mandar un mensaje de esperanza a todos los españoles en este apartado, en lo que pensamos que es la alianza del Partido Socialista con los separatistas, con aquellos que quieren romper España. Y es que el Partido Popular ha ido siempre respondiendo a cada amenaza que se han ido cumpliendo, ¿no? Cuando decía Cunillera o decía Batet o decía Iceta que había presos políticos o que deberían salir de la prisión provisional o de que habría un indulto hacia ellos o de que había que establecer mesas de negociación, en el fondo eso no distaba mucho a lo que Pedro Sánchez ya aceptó a Torra en Pedralbes. 21 puntos pactados con el máximo representante institucional de Junts per Cat, de los que ahora unos 6 se están poniendo otra vez en negociación con Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso aquellos que se sorprenden por las negociaciones que puede hacer Sánchez con Esquerra, tienen que recordar lo que nosotros ya decíamos hace apenas un año y por qué nosotros llamamos a una movilización ciudadana frente al acuerdo de Pedralbes y por qué nosotros pensábamos que se estaba perpetrando una traición a la legalidad y a la propia Constitución en España. Esa hoja de ruta de Pedralbes, de la bilateralidad, de la mesa de partidos, ahora mesa de gobiernos, es pensar que el derecho de la autodeterminación se podía encajar en nuestro ordenamiento jurídico, tampoco se hablaba de la Constitución en ese momento, esa apelación también a la mediación internacional, al famoso relator, ya la célebre comparecencia de Carmen Calvo, incluso otras cuestiones de las que ahora no se habla, como el ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que tildaban de opresores, o a la monarquía, a la que tildaban de posfranquista, o incluso a la justicia, que decían que no era independiente. Todo ello se consuma en Pedralbes, pero viene de hace 16 años. Por tanto, este es el año de las cesiones al independentismo y a la respuesta del Partido Popular frente a todo esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a seguir haciendo? Bueno, pues en primer lugar nosotros hemos planteado que va a haber una respuesta parlamentaria. Inmediatamente lo que hicimos fue plantear, y ya hemos registrado una proposición de ley para tipificar la convocatoria de referéndum ilegal, para que incluso si Sánchez quisiera pactar una consulta con Esquerra Republicana, estuviera tipificada en el Código Penal. Se deberían retratar en las Cortes, porque eso mismo Sánchez lo prometió en el debate electoral 4 días antes de las elecciones. Hemos planteado también, ante la Junta Electoral Central, recursos para que se hagan efectivas las inhabilitaciones en 2 puntos esenciales. La primera, frente a Junqueras. Se tiene que inhabilitar y pensamos además que, en este caso, más allá de lo que pudo decir la sentencia de otras instancias a nivel europeo, pensamos que es la Junta Electoral Central la que puede hacer efectiva de forma inmediata su inhabilitación y probablemente no estaríamos hablando de los escritos de la Abogacía del Estado, que luego posteriormente comentaré. Y por otro lado, también la inhabilitación al señor Torra, en este caso por desobediencia. Una inhabilitación efectiva que haría además que tuviera que dimitir como presidente de la Generalitat y que incurriría en desobediencia si no dimite y, por tanto, el Partido Popular reclamaría también que el Gobierno hiciera cumplir esa resolución de la Junta Electoral Central. Por otra parte, hemos planteado una denuncia a las autoridades en la cárcel de Lledoners para que no haya ningún tipo de discrecionalidad en el tratamiento penitenciario ni tampoco en el acceso a mítines o a un régimen diferenciado de visitas. Y también hemos planteado mociones en todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones para que el Partido Socialista responda a esta línea de actuación que tiene su secretario general en cuanto a la negociación y las prebendas que están dando al independentismo. Y por último, en el ámbito comunitario, seguimos reclamando la modificación de la orden que hubiera evitado, si en este año y medio en el que Sánchez lleva de presidente, si se hubiera modificado, hubiera evitado muchos de los recursos jurídicos que ahora están, yo creo que preocupando mucho a la gente cuando conocemos cómo se han resuelto. El segundo punto del que quería hablar, además de esta cesión a los independentistas, es la degradación institucional, muy relacionada con todo lo anterior. Una degradación que ha llevado a utilizar
el CIS, o la televisión pública, o la Diputación Permanente del Congreso, o el propio presupuesto público estando en funciones, convalidando reales decretos con gastos electoralistas o incluso comprometiendo el gasto en un gobierno que ya estaba preparando una campaña electoral. Esto también se ha llevado a todo lo relativo a otras instituciones como la Abogacía del Estado. Y hoy quiero decir claramente que lo mismo que denunciamos en su día, cuando Pedro Sánchez y su gobierno cesó a Edmundo Val para que la Abogacía del Estado asumiera una posición en la calificación penal por la que se debía acusar a los políticos en prisión provisional por haber dado un golpe a la legalidad. Ahora pensamos que hay que investigar y hay que conocer toda la verdad sobre por qué la Abogacía del Estado ha resuelto a favor de las tesis que Esquerra Republicana estaba planteando en su negociación con el gobierno de Sánchez. Y lo digo con el máximo respeto a un colectivo de profesionales que han ganado su plaza por oposición y que ayer pedían además en un comunicado un respeto a su independencia. Lo que pasa que también sabemos que el gobierno de Pedro Sánchez no en todos los momentos ha respetado esa independencia, ni de la Abogacía del Estado, ni tampoco de la Fiscalía, que es un órgano independiente además por naturaleza. En este caso, creo que es muy grave que en una negociación entre un preso y un gobierno en funciones se haya puesto en almoneda la posición de la Abogacía del Estado. Es muy grave que con absoluto descaro se esté hablando de que un escrito de la Abogacía del Estado puede permitir una investidura que se está negociando en una cárcel. Y por eso creo que tenemos que saber lo que ha pasado y en caso de que hubiera habido alguna filtración interesada, no dudaríamos en acudir a la justicia para querellarnos porque se podría haber cometido un delito de la máxima gravedad. Insisto, no estamos presuponiendo nada y queremos tener todo el respeto hacia los abogados del Estado y al cuerpo que representan. Pero entenderán ustedes que después de llevar 4 o 5 días con Esquerra Republicana pidiendo una dirección en concreto en ese escrito, cuando conocemos hoy que ha cumplido y ha colmatado las expectativas de Esquerra Republicana, lo que queremos hacer es conocer lo que ha pasado. Y por ello les anuncio que el Partido Popular va a pedir la comparecencia de la ministra de Justicia en las Cortes y también de la máxima responsable de la Abogacía del Estado, de la abogada general del Estado, para que explique exactamente por qué han decidido tener esta posición que estaban reclamando los políticos de Esquerra Republicana para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Sobre la degradación institucional, tengo también que hablar del poco respeto a la información y a la transparencia que Pedro Sánchez y su gobierno y los negociadores de la investidura están demostrando en estos días. Y también tengo que decir que esto afecta a los casos de corrupción, a los graves casos de corrupción que se han conocido por parte del Partido Socialista. No solo la sentencia de los ERES, también lo que está pasando en cuanto a la Generalitat Valenciana e incluso creo que hoy que se anuncia el acuerdo con el PNV, pues también el PNV podría dar cuentas de la sentencia gravísima por casos de malversación y de corrupción que han afectado a su partido. No puede ser que los socios de Pedro Sánchez, sea PNV o sea Podemos, o sea Izquierda Unida, con su famosa deuda, pues tenga un reproche social diferenciado al que los partidos de centro-derecha han tenido en los últimos años. Y sobre la degradación institucional también me gustaría hablar en el ataque al sistema de la transición. Creo que la instrumentalización que ha hecho el gobierno de Sánchez sobre esa etapa magnífica de la historia reciente de España, incluso el afán divisivo que ha tenido en plena campaña electoral con la cuestión de la exhumación de Franco, es algo que a quien primero debe ofender es a su propio partido y a los que hicieron posible esa transición, esa Constitución que él mismo declaró incompleta hasta esta medida. Y también que de forma consciente hiciera coincidir la campaña electoral con esa sentencia y con la sentencia del procés, sabiendo cuándo tenía que tener lugar. El tercero de los puntos es la desaceleración económica. Nuestra opinión ya es absolutamente innegable. Hoy mismo se conocía que España crecerá por debajo del 2%.
como todas las previsiones, menos las del Gobierno, planteaban para este ejercicio. Tengo que decir que el Partido Popular dejó España creciendo casi al 3% y que de la inercia no se vive eternamente. Ha habido un descenso de la inversión extranjera de más del 60%, ha habido una subida de la deuda pública de 37.000 millones de euros y ellos no tienen la excusa, o por lo menos no tienen la razón de que haya habido pagar facturas pendientes o subsidio de desempleo por el boquete en el mercado laboral que dejaron. No, lo han hecho por medidas electoralistas que han redundado negativamente o de forma nula en la creación de empleo. El objetivo de déficit, que debía ser del 1,3%, ya está en el 2% y según el Banco de España puede subir al 2,5%. Y la creación de empleo se ha ralentizado, incluso en algunas de las estadísticas oficiales del último mes, pues veíamos que había 25.000 parados más. Y ahora con el programa de Podemos que anuncian que van a presentar en el día de hoy, pues lo que se nos viene es un hachazo fiscal, una subida masiva de impuestos que, si es la que prometía Podemos en campaña, lo que hará es agravar esa situación y permitir que esa recuperación de empleo siga ralentizándose y, es más, incluso que el crecimiento económico se lastre de forma muy preocupante. La cuarta era el abandono de la política social, más allá de las soflamas electoralistas, que se ha visto en esta última semana con las pensiones. La gravedad es el antecedente, que un gobierno se permita congelar las pensiones. Da igual que digan que no, pues cuando haya gobierno intentaremos subirlas, ¿no? Ya, primero, no se puede hacer rehenes a los pensionistas. Segundo, es que usted está incumpliendo la ley y por eso el Partido Popular ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional esta congelación, porque el Gobierno está obligado por ley a una revalorización de al menos el 0,25%. Y además porque el Gobierno se había comprometido a subir a un 0,9%, que casi es la mitad de lo que lo dejó subido el Partido Popular. Eso es cierto, pero es una revalorización que iba en la línea de la inflación, y que pensábamos que el Gobierno había prometido y que tendría que cumplir. Por tanto, creo que es un mal antecedente el volver a usar a los pensionistas como rehenes de una negociación de investidura o incluso para arañar algunas décimas de desviación del déficit. Con la educación estamos viendo una agresión a la libertad de las familias. Ya han empezado con la educación especial hace unos meses y hace unas semanas con la educación concertada. Y ya han amenazado con modificar la LOMCE en un punto en el que estábamos recuperando esas estadísticas de fracaso y abandono escolar ya en el 7% desde que esta ley está en vigor y que quieren retrotraerla a los peores años de la LOMCE. También lo estamos viendo en la vivienda. Podemos ya ha dicho que será uno de los puntos innegociables. Intervenir en el mercado del alquiler, es decir, intervenir contra la propiedad privada, que lo que pasa siempre, no solo en España, sino en cualquier país, es que eso va a retraer la oferta y, por tanto, se van a encarecer los precios. Y no se nos olvida la política electoralista e irresponsable que se hizo con las comunidades autónomas. Porque cuando hablábamos de que había 7.000 millones de euros retenidos a las autonomías de forma discrecional, con una falsedad también en el informe del abogado del Estado, con una utilización en campaña, lo que estábamos hablando es de la educación, de la sanidad, de la política social que sufragan los presupuestos autonómicos. En plena campaña electoral se liberaron esos fondos, pero quedan 2.500 todavía sin ser abonados a las autonomías. Y además se ha cumplido otro récord, creo que muy lamentable. Y es que es la primera vez que en todo un año no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No solo nos ha convocado la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, ya hemos reclamado su convocatoria, no solo se ha hecho una conferencia de presidentes, tanto que la reclamaban cuando gobernaba el Partido Popular, ni siquiera los órganos sectoriales multilaterales en los que las comunidades autónomas tienen que estar, no los bilaterales que pretenden abrir con algunas comunidades autónomas, como le exige la Generalitat de Cataluña, era la primera vez que no se celebraba en todo un año. Por cierto, también esto ha coincidido con que no haya habido ninguna actividad legislativa, de eso hablaré más tarde. El último punto era la irrelevancia internacional. Yo sé que a la opinión pública le preocupa lo que está pasando en Bolivia, y yo esta mañana me he reunido con el que fue candidato presidencial Óscar Ortiz y actualmente el presidente de la UPLA, de la Unión de Partidos de Latinoamérica,
Y lo que nos ha dicho, al igual que nos comentaban en estos días Tuto Quiroga, el expresidente boliviano, y me comentó Carlos Mesa hace 2 semanas durante la celebración de la COP, también otro de los candidatos presidenciales, es bueno, pues una gran indignación por parte del gobierno actual de Bolivia por la actuación de la diplomacia española. Y yo, como he hecho con la abogacía del Estado y como creo en los cuerpos de altos funcionarios españoles y creo también en que desempeñan su labor con un criterio jerárquico, tengo que decir que yo no voy a apuntar a los diplomáticos, que suelen cumplir órdenes, si no ya tienen un problema disciplinario interno, sino que apunto directamente al Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Creo que ahí tienen que esclarecer el por qué han entrado en la residencia de la embajadora de México, no en la delegación consular o en la propia embajada, en su oficina, a unas horas muy tempranas, con hombres armados, en un momento en el que en esa residencia están 9 de los antiguos gerifaltes del régimen de Evo Morales, que están intentando cruzar a la frontera argentina, donde ya está, por cierto, Evo Morales, después de haber volado desde México cuando salió del país. Lo que tengo que decir es que España vuelve a cambiar de aliados. España vuelve a estar en el ALBA, como estaba Zapatero. Zapatero ya vemos que le ha sido muy fructífero económicamente ser asesor especial de Maduro, pero creo que fue tremendo para España, muy negativo, que España estuviera en esos países que liquidan las libertades, que están contra la democracia y que lo que hacen es detener a opositores políticos. Y como se ha conocido con el último informe de Naciones Unidas publicado la semana pasada, por ejemplo en Venezuela, pues han perpetrado miles de asesinatos sumarísimos, torturas, vejaciones en las cárceles y millones de personas que han tenido que salir por la miseria y la hambruna que hay en Venezuela. Bueno, pues este es el régimen de Maduro que Zapatero asesora, que Zapatero blanqueaba cuando Chávez estaba en el poder, y ahora parece ser que el señor Sánchez, no sabemos por qué oscuros pactos con Podemos, pues ha sido timorato a la hora de hacer una declaración sobre lo que Evo Morales pretendía hacer, que es un fraude electoral en toda regla, que hasta su propio partido en el Parlamento boliviano, a través de la unanimidad de una ley que convoca nuevas elecciones democráticas, habían asumido. Es decir, lo que el propio partido de Evo Morales, por unanimidad en el Parlamento boliviano, parece que ya asume, que es un fraude, resulta que España no solo no lo ha censurado de forma categórica, como sí que ha hecho Alemania, como sí que ha hecho Francia, como sí que ha hecho Estados Unidos, sino que además no explica lo que ha pasado en este incidente consular en el que las autoridades bolivianas ponen en duda si se estaban queriendo sacar algunos de estos máximos mandatarios del régimen de Evo Morales en un coche de la delegación española. Insisto, lo ponemos en cuestión porque no lo sabemos, pero como lo queremos saber, también anuncio que vamos a pedir la comparecencia urgente en las Cortes de la ministra de Asuntos Exteriores, de Margarita Robles, para que nos explique qué es lo que ha pasado en este bochornoso incidente. Pero la relevancia internacional se vio hace ya muchos meses en la negociación del Brexit, en la que España, en pleno viaje de Sánchez a Cuba, perdió todo el espacio que habíamos ganado en una negociación aprovechando la mala noticia de la salida del Brexit para la cosoberanía del Peñón. Y lo estamos viendo también en la política en relación a los viajes del jefe del Estado, al que apenas un día después de las elecciones generales organizaron un viaje a Cuba, donde, como ustedes recordarán, está la dictadura más longeva de todo el mundo junto con la de Corea del Norte. La irrelevancia también ha afectado a las relaciones transatlánticas con Estados Unidos y el 1 de enero entrarán en vigor unos aranceles letales para la industria del vino, para la industria cárnica o del aceite de oliva, porque no ha sabido negociar como otros países los intereses nacionales. Esa preocupación también llega a las instituciones comunitarias que tienen que negociar el marco financiero plurianual y la política agraria común, y también en lo que ya he citado, la posibilidad de que España tenga un peso internacional en la modificación de la orden o de otras cuestiones relativas a nuestra política. Por tanto, un mal balance del Partido Socialista y, para no alargarme mucho, 3 retos que tenemos por delante. Retos, el primero, hacía referencia antes a la división de la derecha. Creo que si este año
ha sido la historia de un gran vacío y un gobierno inexistente, ha sido porque han sido incapaces de gobernar y de hilvanar una mayoría, y porque el centro derecha hemos sido desunidos a las elecciones. Si no, estaríamos formando gobierno nosotros y no lo haríamos con los independentistas. El problema es que, teniendo votos suficientes, se ha dispersado y los escaños han sido muy lastrados. Por tanto, yo creo que ahora mismo esa división del centro derecha ha sido muy perjudicial para los intereses no solo del Partido Popular, sino también de todos los españoles. Pero en esas elecciones creo que tenemos que decir que hemos recuperado espacio y que quien hablaba de un sorpaso en el mes de abril, pues ha visto que el Partido Popular ha salido fortalecido, ganó un 35% de incremento de parlamentarios en apenas 6 meses, ha recuperado 50 parlamentarios, la representación en todas las comunidades autónomas. Somos primera fuerza constitucionalista en Cataluña, tenemos unos grupos parlamentarios que lideran claramente la oposición y que además están en condiciones de gobernar en cuanto los españoles nos den su confianza. Lo mismo puedo decir con las elecciones autonómicas y municipales. El Partido Popular, con nuevos candidatos que se presentaban por primera vez, accedió al gobierno del Ayuntamiento de Madrid y el de Zaragoza y el de Oviedo y el de Córdoba, por decir algunos de los ayuntamientos más importantes, y también a las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid, de Murcia, de Castilla y León, donde ya gobernábamos con otros compañeros que pasaron el relevo a otros candidatos. Y por primera vez hemos conseguido gobernar en la Junta de Andalucía. Ese pacto de gobierno se cerró en el mes de enero. Por tanto, a pesar de que no fue posible la España suma y de unir fuerzas con otros partidos para optimizar esfuerzos y votos en escaños, creo que estamos recuperando un apoyo que es fundamental. El segundo de los retos es la cantonalización de la política española. Hablamos, si les interesa a los medios de comunicación, algo casi anecdótico, como es el independentismo leonés de la autonomía de Castilla y León. Y comprenderán que a un hijo de leonés y a un palentino pues le resulte ciertamente, yo creo que desasosegante que estemos hablando de volver a abrir en canal la Constitución, aunque no están las autonomías recogidas, nombradas en ellas, pero volver a abrir este proceso estatutario y de creación de autonomías 40 años después. Yo creo que las autonomías, y Castilla y León en concreto, responden perfectamente a la realidad, a la identidad de cualquier provincia, a su historia, en el caso de León, más que centenaria, pero también creo que alguno se lo tiene que hacer mirar, y que el Partido Socialista esté pidiendo que León sea autonomía, creo que refleja una deriva francamente lamentable de este partido, y nosotros sí que decimos que estamos comprometidos con la autonomía de Castilla y León, que estamos en contra de cualquier segregación autonómica y que actuaremos con contundencia con cualquier concejal que, por error, como nos decían, o simplemente por reminiscencias de ese periodo autonómico, quiera poner en jaque ahora una historia de éxito, como es la de Castilla y León, que además de que gobierna el Partido Popular, pues tiene unas cifras en materia educativa, de política social, sanitaria, de vertebración territorial, que creo que son un ejemplo para el resto de España. Y por último de estos retos está el populismo. Un populismo que además ya no afecta solo a los nuevos partidos, sino que ha afectado de lleno al propio Partido Socialista. Las soluciones fáciles a problemas complejos y el entrar en el foco de la negociación con cuestiones que antes nadie osaba a poner en cuestión. Ese populismo de la política de nuestro tiempo que ha afectado a gran parte del hemisferio norte, a muchos países europeos, que en muchos países ha llevado por delante a los partidos tradicionales. Ahí está Italia, ahí está Francia, ahí estaba hasta hace poco Grecia, pero también con dificultades en los que no lo han conseguido, como el caso de Alemania o como el caso de España, donde hemos tenido que fragmentar ese espacio debido a la irrupción de nuevas fuerzas políticas. Creo que hoy más que nunca es necesaria la política seria, la política serena, la política moderada, la política de la centralidad, no solo ideológica, sino de la centralidad de estar donde están los españoles, con sus problemas,
con sus preocupaciones. Y acabo con esta reflexión. Mañana es Nochevieja y se reunirán las familias en torno a una mesa, como ya hicieron en Nochebuena. Y yo entiendo su incertidumbre y entiendo su preocupación, pero quiero mandar un mensaje muy claro, y es que pueden estar tranquilas. El Partido Popular va a velar por sus intereses. No va a permitir ninguna mutación constitucional ni estatutaria. Va a estar a la altura de las circunstancias y además tendiendo la mano, sí, incluso al gobierno que pueda formar el Partido Socialista. Mantenemos nuestra oferta, como hicimos desde agosto del año 2018, a evitar que la izquierda caiga en manos en la gobernabilidad de los partidos radicales. Aquí nos tendrán para pactar las pensiones, para pactar una bajada de impuestos, para pactar un frente común frente al independentismo, o la política educativa, o la política de agua, o frente a la despoblación, o de justicia, o la política de defensa e internacional, siempre en beneficio de los españoles. Pero no podemos ser un complemento a una deriva del Partido Socialista que ya dura durante 16 años y de Pedro Sánchez, que en los últimos 4 la ha intentado llevar a una investidura de forma infructuosa hasta ahora. Hoy no sabemos lo que nos va a anunciar Pedro Sánchez, ahora que se aparece ante los medios de comunicación. Y me imagino que los españoles tendrán oportunidad de escuchar cuál es su propuesta de gobierno con Podemos y qué pretende hacer para conseguir la abstención de Esquerra Republicana. Yo le digo que tiene más alternativas, que no engaña a la gente, que no lo hace forzado por las circunstancias. Pedro Sánchez puede llegar a un acuerdo en solitario de gobierno con las mismas fuerzas políticas con las que lo intentó en el año 2016. Puede volver a apelar a un voto de Podemos y de Ciudadanos para gobernar en solitario. Y ahí tendrá el Partido Popular para que esa legislatura luego pueda ser gobernable en las cuestiones de Estado. Y si eso no es posible, tiene otra alternativa también, por mucho que la niegue, y es que Ciudadanos se abstenga y que Navarra Suma, plataforma de la que forma parte el Partido Popular, le vote a favor con la única condición que le puso su portavoz, Javier Esparza, en abril, y es que rompiera el acuerdo de gobierno con Bildu en la Comunidad Foral Navarra. ¿Por qué Pedro Sánchez no ha explorado esas dos alternativas claras, con dos partidos que además no estarían haciendo nada distinto a lo que prometieron en campaña electoral? Tanto Ciudadanos como Podemos dijeron que podrían facilitar un gobierno de Sánchez con ciertas condiciones. Y Navarra Suma, Partido Popular incluido, dijeron que la precondición para cualquier negociación sería romper el acuerdo con Bildu. ¿Por qué Sánchez no está explorando esas vías de acuerdo? Por lo mismo por lo que se dio un abrazo con Pablo Iglesias a las 36 horas de las elecciones. Por lo mismo por lo que no llamó al Partido Popular en un mes desde las elecciones. Por lo mismo que sometió las bases ya para cerrarlo con 7 candados, su acuerdo con Podemos. Por lo mismo por lo que esperó al Congreso del PSC para citarme a mí en una reunión de puro atrezo. Porque él quiere hacer lo que ha intentado ya 3 veces. Y porque su partido, todo su partido, lleva blanqueando esta posición desde hace 16 años. Por tanto, es su exclusiva responsabilidad y a pocas horas de que anuncie un posible acuerdo de gobierno, le tengo que recordar que tiene una alternativa para la investidura con los socios con los que ha llegado a un acuerdo de investidura hace 3 años y con socios con los que ha llegado a acuerdos en capitales de provincia y en autonomías hace apenas unos meses, y después ahí está el Partido Popular para la gobernabilidad de España. Y insisto, y se lo he dicho a él en persona, cumpliremos. Cumpliremos incluso el coste que asumimos después de mi reunión en agosto con él, en las 5 cuestiones que él pidió, en política internacional, en política judicial, en política de violencia de género, en política de infraestructuras y en política de pensiones. El PP, sin firmar un solo papel, cumplió. No se levantó del Pacto de Toledo, como otros. No criticó la política internacional en algunos escándalos muy graves, como otros. No criticó las víctimas de violencia de género, por cierto, muy mal balance este año, como hacen otros. Incluso asumió una negociación en la renovación de órganos judiciales, hasta que tuvimos la posibilidad de presentar en el Senado una modificación de la ley para volver al consenso constitucional en la elección de los vocales. Cumplimos sin firmar un solo papel. ¿Cómo no vamos a cumplir ahora si llevamos diciéndolo año y medio a todos los medios de comunicación? Pero no podemos participar de la investidura de un partido que nos lleva excluyendo 16 años y que ha dejado muy claro
que no da ninguna salvaguarda para cumplir ninguna condición. Este es el mal balance de este año, cierto, pero también con la esperanza de que en España hay un partido como el PP que va a velar por los intereses de todos los españoles, de todos, no solo de los votantes del PP, no solo de aquellos españoles de centro-derecha que también están preocupados, porque creo que hay también mucho socialista preocupado. Hay mucho votante de izquierdas que no reconoce a su partido. A ellos también apelo a que puedan convencer a sus responsables políticos, provinciales y autonómicos, a que le digan alto y claro a Sánchez que tiene más opciones para no perpetrar lo que a todas luces parece que los medios de comunicación ya dan por hecho en el día de hoy o mañana. Muchas gracias. Quería saber, por un lado, si cuentan ustedes con que ya va a haber sesión de investidura los días 2, 3 y 5 del mes de enero. Y al margen de la petición de explicaciones que usted ha lanzado sobre el contenido del dictamen de la Abogacía General del Estado, quería saber en concreto qué opina del contenido. Si cree que la abogacía es autoenmendada a sí misma, si tiene cierta lógica en función de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué opina en concreto sobre el contenido? Gracias. Bueno, yo hace una semana aproximadamente, también en esa sala, dije que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no cambiaba nada jurídicamente del asunto y fue una declaración que sorprendió, aunque luego es verdad que en varios medios de comunicación he leído la misma línea y lo hice después de muchas consultas jurídicas. No cambia nada porque no presupone nada respecto a la sentencia del Tribunal Supremo. Lo que está hablando es del fuero que tienen estos señores como eurodiputados. Entonces, la instrumentalización torticera que ha hecho el independentismo de esta sentencia, en mi opinión, es absolutamente equivocada. ¿Pero por qué al mismo tiempo estábamos escandalizados? Bueno, porque nosotros lo que pensamos es que en ningún caso la inmunidad puede conducir a la impunidad. Y porque el análisis que se hacía desde las fuentes oficiales de la Moncloa nos preocupaban. No dábamos crédito a lo que decía el independentismo, de que había cambiado nada ni que Europa les daba la razón en absolutamente nada. Pero sí que pensábamos que tenía que haber una respuesta firme del Estado, como estoy seguro, por cierto, que va a haber del Tribunal Supremo. Aquí estamos dando por hecho que la Abogacía General ha hecho un informe que es concluyente, ¿no? Ahora es el Supremo el que tiene que decidir sobre la posibilidad de que el señor Junqueras salga de prisión para recoger su acta o incluso de que luego puedas, no solo a Estrasburgo, sino primero a acreditarse en España y luego acudir al Parlamento Europeo. Yo estoy convencido de que el Tribunal Supremo, yo no soy nadie para juzgar lo que va a hacer, pero creo que el Tribunal Supremo seguirá su propia jurisprudencia. Lo que ellos hicieron, que yo creo que se hizo bien. Y luego otra cosa es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hable sobre en qué momento un eurodiputado adquiere la condición como tal. Entonces yo creo que por eso es tan grave lo de la abogacía del Estado, porque creo que en este momento el órgano que tiene que defender al Estado no puede estar negociando con aquel que dio un golpe al Estado. O sea, el problema es formal más que de fondo. O sea, a mí me escandaliza mucho más que pudiera haber habido una filtración a Esquerra Republicana o que pudiera haber habido una negociación con Esquerra en base a lo que la abogacía va a decir, más allá de lo que la abogacía ha dicho, que no es vinculante y que, por cierto, ya dijo una cosa similar por la que fue cesado el señor Edmundo Val al cambiar una tipificación en la acusación a estas personas. Entonces, el problema es hasta qué punto de degradación institucional puede llegar el gobierno socialista en funciones si hasta puede hacer uso de un escrito a la hora de avanzar en la negociación con aquel que está en la cárcel por haber dado un golpe a la legalidad en España. Y esa es la gravedad de sí, por eso yo lo que quiero es que la ministra y la abogada general del Estado, porque, nosotros somos un partido de Estado y, por tanto, pues lo que no vamos a hacer es para redondear mejor el tuit o el teletipo, pues utilizar acusaciones gruesas
sin saber exactamente lo que ha pasado, pero claro, combatimos con la opacidad de un gobierno y tenemos que acudir a instancias parlamentarias para que se nos dé toda la información al respecto. Bueno, no lo sé, la verdad es que es francamente, yo creo que notable que tengamos que estar todos los españoles casi pegados al transistor para ver cuándo le apetece hacer la investidura, y pues todo indica que en las Navidades se aprovecha a dar malas noticias, ¿no? Aquí que hay personas de Galicia, pues han visto como lo que decíamos la semana pasada respecto al COA y respecto a Aspontes, pues acaba llegando en fechas festivas, ¿no? Bueno, pues esperemos que no estén corriendo tanto para que un gobierno Frankenstein quede diluido en las fechas navideñas o de Reyes. A la gente se le olvida, a Pedro Sánchez lo cesan por intentar este gobierno. Lo cesan, él dice que dimite, no, dimite diputado. A él lo cesan, bueno, primero por falsear una votación, porque le pillaron con una cortinilla metiendo votos de forma fraudulenta. Pero lo echan a la calle porque querían evitar, el Partido Socialista quería evitar que formara un gobierno con los que Alfredo Pérez Rubalcaba llamaba Frankenstein. Bueno, pues eso puede que ocurra, no sé si el 2, 3 y 5 o la semana siguiente. Y nosotros por eso hoy lo que venimos a recordar es que tiene otras alternativas y que si no ha querido transitarlas es porque no ha querido. Lo decía hace unas semanas en una de esas comparecencias, la cabra tira al monte. Y en este caso, pues Sánchez está intentando hacer lo que ya hizo. Y por eso para nosotros no es fiable. Porque al final es como si un jinete va con un caballo desbocado y en vez de tirar de la brida le pega a espuela. Y la gente nos dice, no, súbase usted al caballo a ver si lo para. Hombre, no, vamos a intentar echarle un lazo al caballo y a lo mejor meterle el lazo al jinete, pero no nos haga montarnos en ese caballo para despeñarnos todos por el precipicio. El PP tiene que estar para evitar que ese caballo, que ese país se vaya al precipicio. Por mucho que tenga un jinete que lo lleve desbocado y que le esté dando con la espuela. Nuestra responsabilidad es evitar que un país se despeñe y tenemos que hacerlo desde fuera. Ahora, ¿cuándo va a ser la investidura? Pues cuando ellos tengan este pacto firmado y tendrán que explicar por qué lo han firmado teniendo otras alternativas. Sí, dos cuestiones. Dice usted que está abierto todavía a esos pactos de Estado de los que tantas veces nos ha hablado. Dado que el acuerdo es inminente, mi pregunta es si el PP está dispuesto a participar en algún consenso o en algún proyecto que presenten el Partido Popular y Podemos, sea en pensiones, sea en educación, si está dispuesto a negociar con ellos o lo descarta ya de antemano. Y respecto a lo negativo de la división de la derecha, que ha subrayado también en el balance del año, me gustaría saber, y entre los retos, me gustaría saber qué piensa hacer el Partido Popular el próximo año para la unión de ese centro-derecha. Gracias. Sí, nosotros nunca nos hemos negado a cualquier tipo de pacto con el Partido Socialista si es bueno para España. Por ejemplo, el pacto contra la violencia de género fue propuesto por el Partido Popular. Aquí está el ponente de ese pacto y el secretario de Estado que lo lideró y la ministra del ramo. Bueno, y yo creo que fue positivo y que Podemos, con algunas dificultades, por cierto, al final se acabó sumando a ese acuerdo. Yo creo que nosotros hemos demostrado... Bueno, pero se abstuvo, ¿no? Bueno, mira, pues al final se abstuvo, pero bueno, la culpa ya es de Podemos, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Lo importante es que sean acuerdos buenos para España, ¿no? Hay un pacto educativo en el que lo que se va a hacer es volver al fracaso escolar que nos encontramos, sin posibilidad de tener libertad de elección, ni evaluación de conocimientos, ni ningún tipo de nuevas materias troncales comunes a España y tecnológicas. Bueno, pues ahí no estaremos, pero hay muchas cuestiones en las que nos podemos poner de acuerdo. Y la primera es Cataluña. Yo lo recuerdo porque se nos olvida. Sánchez nos llamó a la Moncloa en plena campaña electoral para tener una posición conjunta una vez conocida la sentencia del Supremo por sedición a los líderes independentistas. Y yo le dije que
que tenía nuestro apoyo para todo lo que quisiera hacer. Si quería aplicar el 155, si quería aplicar la Ley de Seguridad Nacional, si quería tipificar el delito de referéndum ilegal o de rebelión impropia, o si quería cerrar Diplocat, pero para hacer algo. Y lo único que le pedimos, porque pidió tiempo para luego determinar no hacer nada, fue que rompiera los pactos en 40 ayuntamientos con los independentistas. Lo único. Yo me acuerdo que dije, aunque sea para yo poderme explicar ante el Partido Popular de Cataluña. Bueno, pues no hizo nada, ¿no? O sea, que al final no es una cuestión de pactar, sino de ¿para qué? Y voy más allá. Con que cumplieran los pactos que hay en vigor en España, yo ya me daría por satisfecho. El problema de ahora ya no es en qué hay que pactar, sino por qué se están rompiendo los pactos que durante 40 años nos han dado la mayor etapa de prosperidad, de paz y de concordia en nuestra historia. Si Sánchez cumpliera con el pacto constitucional y no permitiera lo que está permitiendo de mesas de gobiernos, de relatores internacionales y de 8 naciones que van directamente, ni más ni menos que contra el título preliminar de nuestra Constitución, pues yo me daría por satisfecho. O si cumplieran con el Pacto de Toledo, en vez de levantarse su socio Podemos, o si cumpliera con el Pacto de la Transición, modélico, en el que el Partido Socialista fue una parte imprescindible del mismo. Bueno, pues aquí estaba hablando el representante de un partido que tiene 4 padres de la Constitución y 2 grandes presidentes del Gobierno de España en democracia y muchos presidentes autonómicos y alcaldes y presidentes de Diputación. Con todos los respetos, no somos cualquier partido. No podemos ser complementos a un proyecto que, sinceramente, ya no arroja muchas dudas sobre su vocación de reescribir ese acuerdo constitucional. Y lo que vamos a hacer es no permitirlo. Ahora, si vuelven a la centralidad, si vuelven al sentido común, si vuelven a la constitucionalidad, pues aquí estará el Partido Popular, por supuesto, como siempre ha estado. La división del centro-derecha, sí. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues yo quiero recordar qué es lo que hemos propuesto y que sigue en vigor. Nosotros propusimos a Ciudadanos 2 veces formar una coalición electoral llamada España Suma, que le hubiera reportado en las últimas elecciones 30 escaños más y a nosotros 5 escaños menos, pero hubiéramos ganado las elecciones. Ya Albert Rivera pues estaría probablemente negociando como vicepresidente in pectore de un gobierno y yo pues estaría presentando con Ciudadanos un acuerdo de gobierno. Me imagino que lo hubiéramos hecho ya, pero por poner el símil, esta tarde, como va a hacerlo Sánchez con Iglesias. Y respecto a Vox hicimos una reflexión en alto y fue, bueno, pues donde parece que no va a salir representación, no en las 42 provincias donde lo habían sacado, sino en las 20 que era imposible que sacaran y que no sacaron, por supuesto, ni en abril ni en noviembre. Pues esos 20 escaños hubieran ido al PP, es verdad, pero incluso nosotros estábamos dispuestos a no presentarnos en las provincias en las que no hayamos sacado representación en abril, con lo cual no era un pacto egoísta o un pacto humillante, como algunos planteaban, ni para Ciudadanos ni para Vox. Yo creo que eso hubiera sido positivo para España, sinceramente. Creo que en Andalucía se están haciendo las cosas mejor que en Navarra, o que en Madrid se están haciendo las cosas mejor que en Cataluña. Bueno, pues creo que salta a la vista, ¿no? Pero ya no digo solo a nivel de legalidad, sino a nivel de hospitales y a nivel de impuestos y a nivel de colegios. Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano, sobre todo a Ciudadanos, porque es un partido con el que estamos gobernando en muchos ayuntamientos, diputaciones y autonomías, con el que tenemos plena coincidencia programática, en ideas, en principios, y bueno, pues yo creo que ellos en su congreso tienen que decidir cuál es la vía de actuación para los próximos años, y hasta entonces nosotros, sin pedir nada a cambio, ya hemos tenido 2 gestos. Uno, la mesa del Congreso, en el que tengo que reivindicar la generosidad de Adolfo Suárez, renunciando a la secretaría primera de la mesa, por un mero gesto a Ciudadanos, y acabó de secretario cuarto de la mesa. La gente no lo entiende, pero es que, bueno, cedimos 30 escaños a Ciudadanos, que si hubiéramos cedido 20, Adolfo Suárez sería secretario primero de la mesa. Ciudadanos nos pidió 30 y cumplimos. No entendíamos muy bien por qué 30. Y lo mismo hemos hecho en la mesa del Senado. Le hemos cedido un escaño para que forme un grupo parlamentario, que es lo que nos negaron a nosotros en Cataluña, con muchos más motivos, porque en Cataluña el constitucionalismo andaba mucho más necesitados de minutos en las intervenciones de lo que estamos ahora en el Senado.
Sí, su entrevista con el senador Ortiz le ha dado luz o le ha aportado algún dato para enjuiciar el asunto de lo ocurrido en la embajada en Bolivia. No, la verdad es que sigue habiendo muchas dudas y por eso hemos pedido la comparecencia tanto de la ministra Robles, la ministra de Exteriores, como también pediremos la comparecencia del señor Marlaska para que informe de por qué 4 agentes de la policía, del cuerpo de élite de la Policía Nacional, del Grupo de Operaciones Especiales, se desplazó armada junto con la número 2 de la embajada a la residencia de la embajadora mexicana. Pero no, ellos siguen con la tesis que se ha publicado hoy de Tuto Quiroga y bueno, pues del actual gobierno boliviano, de que probablemente algunos de los gerifaltes que están ahora mismo en la embajada mexicana, digo gerifaltes del régimen de Evo Morales, pues tiene mucha información sobre el germen de Podemos. Yo creo que hay que recordar que Íñigo Errejón estuvo 3 años trabajando en la Cancillería de Evo Morales y su tesis doctoral versa precisamente de ese país. Hay que recordar que el señor Monedero pues, facturó emolumentos muy abultados a estos Alianza de Países, el ALBA, y hay que recordar que también la señora Vescanza y el señor Luis Alegre y el propio Pablo Iglesias tuvieron mucha vinculación con esta Alianza de Países que ahora sabemos que han estado vinculados a financiación de proyectos políticos en Europa. Hago un punto y seguido, para que nadie me acuse de lo que voy a decir ahora, vinculándolo con Podemos. Punto y seguido. Y ahora también sabemos que las fuentes de financiación de los regímenes de estos países estaban vinculados a la criminalidad y al narcotráfico. Y digo que lo separo de cualquier vínculo con cualquier partido europeo porque no tengo ninguna prueba, pero quiero decir que son personas que tienen mucho que explicar y mucho que ocultar. Y hay un rumor que yo he leído en la prensa que dice que estas personas en la embajada mexicana pues parece que estarían presionando a varios partidos internacionales de los que tienen mucha información, pero como no tengo ninguna ratificación de esta información, más allá de la que me dan los políticos bolivianos, y ya conocen ustedes mi prudencia, pues lo dejaré en que queremos saber toda la verdad y por eso pedimos la comparecencia, en este caso de 2 ministros en funciones. Señor Casado, yo quería hacerle una pregunta muy concreta. A pocos días de que se celebre el debate de investidura, estoy aquí. Quería saber si usted cree que la posición del Partido Popular es entendida en la opinión pública, que el Partido Popular no se abstenga para que el Gobierno no dependa de los independentistas. Y, en segundo lugar, quería preguntarle por unas declaraciones que hacía este fin de semana el señor Feijóo en una entrevista con Europa Press, que decía que prefiere nuevas elecciones a un gobierno de Podemos y el independentismo y el señor Pedro Sánchez. Quería saber si usted comparte esas declaraciones. Gracias. Bueno, yo lo que creo es que sí, que los españoles entienden que el Partido Popular no puede hacer vicepresidente a Pablo Iglesias ni hacer presidente a Pedro Sánchez. Y lo he explicado muchas veces, pero bueno, como estamos en el fin de año y apelando a su pues a su paciencia, hay muchísimos elementos, más allá de los personales y de las horas y horas que hemos venido hablando el señor Sánchez y yo desde la pasada primavera, ¿no? Tengo que decir que yo no tengo ningún problema personal con el señor Sánchez. Yo no estoy en el no es no, ni le estoy insultando, ni he dicho que su partido sea de una degradación moral, que es lo que él dijo del mío en la moción de censura, ni siquiera pues estoy insultándole como hizo en su investidura poco antes de pedir la abstención, ¿no? Simplemente lo que estoy diciendo es que su proyecto para la investidura, igual que el de abril, pues es completamente contrario al del Partido Popular. Y en este caso además lo ha formalizado no solo con la firma con Pablo Iglesias en el Congreso a las pocas horas del resultado electoral, lo que es más grave, lo ha formalizado con sus bases, que es lo que él a mí me dijo y ha hecho público, ¿no? O sea, él me dijo que en ningún caso iba a romper con Podemos, que tiene un pacto firmado y que no hay plan B, creo que dijo la ministra portavoz el pasado viernes. Por tanto, la ficción de qué opina el Partido Popular de esto o qué va a hacer el Partido Popular duró lo que él alargó sin comparecer ante la prensa. En cuanto sus ministros o sus portavoces, creo que fue Lastra y creo que fue Calvo, dijo, oiga, no tenemos nada que hablar con el Partido Popular, se tiene que abstener porque sí.
y por supuesto no se rompe el pacto con Podemos, nadie me dice que tenemos que abstenernos ante esa propuesta para España que es letal para los españoles. Por supuesto, también para el partido, pero eso es lo de menos. Yo les decía en alguna comparecencia que hay partidos que en algún momento dado tienen que asumir su suicidio por una causa mayor. La UCD lo hizo. El PP nunca ha rehuido esa posibilidad si hiciera falta, si fuera necesario para España, si fuera positivo y si tuviéramos la más mínima salvaguarda para que se cumplieran unas condiciones, pero es que no la tenemos. O sea, lo que nadie está recabando, lo que nadie está diciendo es que Sánchez tiene 176 escaños en el Congreso para llevar a cabo el proyecto que su partido lleva defendiendo 16 años, que él lleva intentando 4 años y 4 investiduras, y que además en los pactos de gobierno con Podemos quieren volver a revalidar. Entonces, cualquier facilitación del gobierno de Sánchez duraría lo que él quisiera. 2 meses, 3 meses hasta pactar los presupuestos, ahí subirá los impuestos contra un posible pacto, y durará lo que duró para mí las conversaciones de mayo con él, cuando le dije no podéis pactar con Bildu, y pactó, o cuando le dije romper los acuerdos en Cataluña, y no los rompió, o cuando le dije en otoño del año anterior podemos hacer unos presupuestos juntos, ¿estás dispuesto a cumplir el déficit, amortizar deuda y no subir impuestos? Y ni me contestó, y me enteré con la famosa foto de Iglesias y de Sánchez en los jardines de Moncloa presentando los ruinosos presupuestos que luego tumbó Bruselas. Por tanto, no se le puede pedir más al Partido Popular. Y digo otra cosa, si el PP tuviera 2 escaños más, a lo mejor no estaríamos hablando de esto. Porque estaríamos en una situación en la que no habría una suma aritmética alternativa. Ya no valdría la abstención de Ciudadanos y el voto a favor de Navarra Suma. Ya no valdría el voto a favor de Ciudadanos y Podemos con el no de todos los demás. Pero resulta que hay 2 alternativas que son naturales y que el PP no está haciendo una cosa egoísta de lanzarle la pelota a Ciudadanos. Hemos sido tremendamente respetuosos. Es que Ciudadanos no se negó en campaña a investir a Sánchez con algunas condiciones. Nosotros sí. Hasta en el minuto de oro del debate electoral lo dijimos en la semana final de la campaña. Y como no hay ninguna salvaguarda para que cumpla unas condiciones, tenemos que mantener esa posición. Que no entenderían no solo nuestros votantes, no entenderían ningún español, porque volatilizaríamos la alternativa política en España. Porque si ese gobierno fracasa, que fracasaría, la alternativa en España quedaría en manos de los partidos que están en las posiciones más radicales. Entonces yo creo que claro que si es por responsabilidad, insisto, y porque hay otras alternativas, y porque en esas alternativas el PP sí que está asumiendo una posición responsable. Y es, oiga, y después, aquí está el Partido Popular. Aunque quedemos lastrados en nuestra labor de oposición, aunque nos llamaran pactistas, aunque nos dijeran, pues bien, pues anda que están ustedes haciéndole oposición a Sánchez y pactan con él 11 pactos de Estado. Si solo con esos 11 pactos de Estado la legislatura ya sería un éxito. Si esos 11 pactos de Estado es una investidura. Lo que pasa que como los puede incumplir siendo investido, lo hacemos a la inversa. Usted se ha investido y luego hacemos los 11 pactos de Estado, porque ahí hasta que no los firma usted, no los votamos. De la otra forma, a usted le votamos para que luego nos incumpla todo. Es un pequeño detalle, pero en la personalidad de Sánchez me entenderán que no es menor, porque como ha incumplido con todo el mundo todo el tiempo, pues yo no creo que vaya a hacer conmigo algo distinto de lo que ha hecho con González, con Rubalcaba, con Díaz, con Iglesias, con Rivera y con Rajoy. Porque por desgracia he incumplido con todos y por eso mi única salvaguarda es las votaciones parlamentarias. Usted traiga un pacto de Estado y yo se los voto, pero claro, cuando usted se retrate, no en una investidura y que luego pues le echará la culpa a Dombrovskis por los presupuestos, le echará la culpa a Chivite por no romper el pacto en Navarra y le echará la culpa a Iceta por no romper los pactos de Cataluña, porque es lo que me ha dicho en los últimos meses. Y por eso no puedo dejar a España sin alternativa si eso fuera así. Que traiga una investidura, es así táctica, técnica, difícil de gobernar, que aquí estará el partido para gobernar con ellos, pero no siendo anulados en esa suerte de pacto contra natura que además ellos mismos se han encargado durante este mes y medio de no pedir, denostar y ni siquiera buscar. ¿Alguna cosa más? Sí.
Sí, perdón. Yo le quería pedir si podía aclarar qué acciones va a tomar el Partido Popular con respecto al informe de la Abogacía del Estado. Decía que pedía la comparecencia de Robles, pero que también se abriera una investigación, y a la vez decía que no quería sembrar dudas sobre la profesionalidad y la imparcialidad de la Abogacía del Estado, pero pedía esa investigación y, no sé si he entendido mal, una posible presentación de una querella. No sé si nos lo puede aclarar. Sí. Pedimos la comparecencia de la señora Delgado como ministra de Justicia y pedimos la comparecencia, esta tiene que ser en comisión, ya aún no se ha constituido la Comisión de Justicia, de la Abogada General del Estado. Si viéramos alguna cuestión o hubiera alguna filtración, que todo puede pasar con los socios con los que está el señor Sánchez negociando, de que ha habido alguna filtración a Esquerra Republicana antes de que el Supremo conociera el informe que él había solicitado, eso es constitutivo de un delito de revelación de secretos y, por tanto, sería querellable. Ese es el orden que estamos haciendo. ¿Puede ser en paralelo? Sí, puede haber una información que nos dé un indicio de revelación de secretos antes de que comparezca la ministra. Y, en todo caso, cuando comparezca la ministra, lo que le exigiremos es que nos dé, en sede parlamentaria, toda la información de lo que ha pasado. ¿Y eso es compatible con respetar a la Abogacía del Estado? Sí. Lo que pasa es que tendremos que ver quién firma el escrito de la Abogacía del Estado. Es un cuerpo muy numeroso, que depende jerárquicamente del Gobierno, pero cuya labor anteriormente yo he definido de independiente profesionalmente. O sea, ellos dependen del Gobierno, pero es dependiente en cuanto a que tiene una oposición y en cuanto a que son profesionales que, bueno, pues que han hecho un comunicado dejando muy claro que van a actuar en beneficio de la legalidad. Pero yo estoy yendo a los mandos políticos de todo esto del Ministerio de Justicia y del Gobierno. Si ha habido una negociación entre los delincuentes que han atentado contra el Estado y la abogacía que debe defender al Estado de los delincuentes, pues es de tal extrema gravedad que ya he dicho que el Partido Popular hará todas las acciones parlamentarias, legislativas y sociales para denunciarlo. Buenos días. Quería saber si, buenos días, a punto de consumarse, presuntamente consumarse, lo que usted califica como gobierno Frankenstein, quería saber si el PP va a romper sus pactos locales en ayuntamientos y en algunas comunidades, como por ejemplo en Canarias, y va a romper con el PSOE los pactos que tiene por el territorio español. Gracias. No, nosotros no somos los del cordón sanitario. O sea, nosotros lo que estamos diciendo es que rompan los pactos con los independentistas. Yo cuando alguna vez he dicho que el Partido Socialista se está colocando fuera de la Constitución, suena muy grave, pero es después de oír a Iceta decir que en España hay 8 naciones. Eso está fuera de la Constitución, como también está fuera de la Constitución que se supriman las autonomías o que se suprima el Senado. O sea, yo lo que creo es que hay que hacer política dentro de la Constitución, que es mejorable, sin duda, pero que creo que hoy en día cualquier mutación o cualquier apertura en canal de ese texto sería un resultado mucho peor del que tuvo hace 40 años. Entonces nosotros al revés, lo que estamos apelando es a que los dirigentes socialistas se rebelen con lo que está pasando en su partido. Esto estoy convencido de que no le puede gustar a todo el socialismo. ¿Cómo le va a gustar si hace apenas 3 años echaron a la calle a Pedro Sánchez por intentar hacer lo mismo? O sea, ¿hay vida constitucionalista en Ferraz, en las federaciones, en las agrupaciones locales del PSOE? De verdad, o sea, yo tengo el máximo respeto al Partido Socialista, pero creo que está siendo agredido por Pedro Sánchez, por sus pactos con los independentistas, por su revisionismo sobre la guerra civil y la transición y por sus rupturas de consensos básicos en materia territorial. Y yo creo que esto, pues me imagino que el Partido Socialista tendrá que hacer una reflexión y pensar si les merece la pena alargar la agonía de este mal gobierno casi inexistente en estos meses durante unos meses más o unos años más, a costa de llevarse por delante a un partido centenario. Porque esto liquida la opción del Partido Socialista. Un partido que acepta que hay varias naciones en España, un Partido Socialista Obrero Español que dice que hay un derecho de autodeterminación o que un relator internacional puede mediar sobre una autonomía y un gobierno, que puede hacer una mesa de gobiernos y de partidos para solucionar un supuesto conflicto político. Es las mismas palabras que utiliza el independentismo. Eso no puede aceptarlo un socialista, iba a decir yo de Castilla-La Mancha o de Extremadura, no, y de Barcelona.
De verdad que yo creo que esto no puede tener simplemente la respuesta del silencio. Son ellos los que deberían iniciar una reflexión profunda y recordarle a Sánchez, insisto por tercera vez, que tiene otras alternativas. Con Ciudadanos, por ejemplo, ahora que me preguntaban por los gobiernos que tenemos nosotros con el Partido Socialista, por cierto, no muchos, tendría que revisarlo, pero creo que no hay muchos, no por nada, sino porque hemos pactado generalmente con Ciudadanos, ¿no? Pero sí que me gustaría a lo mejor que el Partido Socialista preguntara en sus acuerdos municipales con Ciudadanos, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, que los hay, en Cataluña, bueno, ¿por qué puede pactar a nivel local con Ciudadanos y no puede abrir una negociación para la investidura con ese partido? Bueno, pues probablemente porque no quiere pactar con Ciudadanos, como no quiere pactar con el PP, como no quiere pactar con Navarra Suma, porque quiere hacer lo que está haciendo. Y yo creo que eso, pues los españoles tienen que tenerlo muy claro y que el foco o la responsabilidad se ponga en quien toma esta decisión libremente y voluntariamente. Sí, señor Casado, muy buenas. Yo quería una matización sobre una pregunta que le ha hecho la compañera antes. La posición a día de hoy sobre el informe conocido hoy, firmado por la abogada del Estado del Supremo, Ana María Seoane. No me ha quedado clara la posición suya y de su partido a día de hoy. He entendido en algún momento que cree que la abogacía del Estado hoy, con este informe, está entregada a la negociación a favor del acuerdo entre PSOE y Podemos. He creído entender eso en alguna de sus expresiones. Y simplemente, muy rápido, ¿ha tenido algún contacto, teniendo en cuenta esta posición hoy, por ejemplo, con Ciudadanos y con Vox, hoy, sobre la abogacía del Estado? No he tenido ningún contacto, pero vuelvo a decir lo que he dicho ya en 2 ocasiones. La gravedad es lo que hemos leído ayer, que un informe de la Abogacía del Estado se pueda filtrar a Esquerra Republicana antes que al propio Tribunal Supremo. Lo he dicho antes diciendo que es más grave la forma que el fondo y que en el fondo yo le puedo dar mi opinión. Y mi opinión es, bueno, pues yo, en fin, creo que la Abogacía del Estado está siendo muy condescendiente con la posición de parte del señor Junqueras, pero acabo de decirle que yo confío en la profesionalidad de este cuerpo. Por tanto, eso es plenamente compatible a que si ha habido una filtración y una revelación de secretos para una negociación, eso tenga una extrema gravedad. Y luego, si ya se conociera que la abogada general, como en su día denunció el señor Edmundo Val, yo no sé si esto ha pasado ahora, pero me tengo que aferrar a lo que ha pasado hace unos meses. Si considera que ha habido una injerencia del Gobierno en la acción de la Abogacía del Estado, si eso fuera así, pues también nos parecería tremendo. ¿Por qué? Porque el contenido, ahí sí, el fondo de ese informe, se habría redactado para facilitar una negociación de la investidura, a pesar de que tratara de una persona condenada por sedición contra el Estado. Pero he diferenciado muy claramente que lo grave es si se ha filtrado y que queremos saber, además, si ha habido cualquier tipo de presión sobre su contenido. Pero lo segundo no lo sé. Lo primero, con todo respeto, permítanme, que me causa muchas dudas, porque yo lo leí como usted y además en una radio que dio la exclusiva, que forma parte del grupo en el que trabaja usted y que creo que además hizo un gran trabajo porque nos informamos todos a través de ese medio. Por tanto, bueno, pues si un periodista se entera de eso antes del Supremo, entenderá que aplauda al periodista por la capacidad de informar, pero me preocupe que la Abogacía del Estado haya podido filtrar ese informe. Y si encima lo hace unas horas después de haber hecho un comunicado, pues a lo mejor algunos opinadores de hoy que decían eso del parche y la herida, pues no andaban tan desencaminados. Entonces, bueno, pues yo insisto, prefiero ser prudente. Por desgracia, vienen tiempos para ir opinando cada día lo que está pasando, porque, por desgracia, el Gobierno se supera cada día. Y la verdad es que cosas que nos parecían imposibles de ver las estamos sufriendo. Así que cualquier novedad al respecto, pues ya saben que ustedes, después de esta hora y cuarto de comparecencia ante los medios, saben que yo no rehúyo a los medios de comunicación, todo lo contrario. Como he hecho desde las elecciones, creo que esta es la 10ª vez que comparezco ante ustedes.
para decir la verdad es que cosas muy similares que en las anteriores, porque, y con esto pues acabo, creo que este partido tiene en su coherencia una de sus pilares y en la confianza que produce esa coherencia en lo que hemos dicho en campaña, en lo que hemos dicho durante 40 años de existencia y en lo que hemos dicho este año y medio desde que soy presidente, y en este último año que he hecho un balance, reconozco negativo sobre la labor del Gobierno, pero esperanzado porque pase lo que pase en estos días, el partido está fuerte, está unido y listo y preparado para volver a gobernar, retrotraer cualquier actuación lesiva para el interés general que pueda acometer este Gobierno, pero hasta entonces también como muralla para defender la Constitución, los estatutos y la legalidad en vigor, que no es mucho pedir en un país de la Europa occidental del siglo XXI. Muchas gracias y feliz año.